¿Cuántas veces hemos escuchado sobre juegos paranormales? ¿Cuántas veces nos han advertido sobre los peligros de jugarlos? Y sin embargo, es probable que ahora mismo haya alguien practicando alguno de estos juegos prohibidos. Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. Es sabido que los miedos y las fobias son capaces de complicarles la vida a muchas personas. Hay fobias que son tan perturbadoras que se instalan en la mente del ser humano de una manera tan macabra que le imposibilitan llevar una vida normal. Estas fobias conducen al terror y al pánico absoluto, y su gravedad se dispara cuando se instala como algo más que un simple miedo. Estos son los 6 miedos más perturbadores. Número 6. Bogifobia. Aunque no lo parezca, este miedo es bastante común en las personas, sobre todo en la etapa de la niñez y la preadolescencia. La bogifobia es un persistente e irracional miedo a lo sobrenatural y las leyendas urbanas, como los asustadores de niños, los fantasmas o los monstruos imaginarios típicos de los miedos infantiles. Etimológicamente, la palabra bogifobia viene de un vocablo griego que significa miedo y de la palabra anglosajona boogeyman, que hace referencia a una de las leyendas urbanas más emblemáticas de los Estados Unidos. Una leyenda que trata sobre un asustador de niños que acecha a sus víctimas en los rincones más oscuros de las casas, como en los armarios, detrás de la escalera, las chimeneas o debajo de las camas. Las reacciones de los bogifóbicos suelen parecer irracionales para el resto de las personas, incluso a veces para el propio afectado, ya que para el mundo los monstruos no existen y las posibilidades de que una criatura amenazante aparezca debajo de la cama o desde el interior de un armario parecen ridículas e imposibles. Pero ¿qué pasaría si en realidad todo esto fuera real? Y si una de estas personas bogifóbicas, desesperada al sentir que es acosada por una entidad sobrenatural, busca ayuda y las personas que la escuchan se burlan de ella o le dicen que esto es imposible porque estas criaturas no existen? Es por esto que la bogifobia forma parte de este top, un miedo que aparece de manera inocente en algunas historias y leyendas urbanas, pero que lentamente puede tornarse o convertirse en la peor de las pesadillas. Todo comienza con un simple o sencillo cuento de terror o una escalofriante leyenda urbana. Las personas descubren a los personajes de estas historias y de manera increíble, inmediatamente, pasan a ser parte de sus peores miedos. Esos personajes que aparecieron en la vida de muchas personas a través de una leyenda urbana pasan a convivir con ellas y a ser parte de la más terrorífica realidad. Número 5. Coimetrofobia, o miedo a los cementerios. Coimetrofobia es la palabra con la que se denomina al miedo a los cementerios. Miedo que bien puede originarse en esa única e insoportable certeza que brota de cada rincón de una necrópolis. Porque en los cementerios, lo único vivo es la muerte. El tema es que muchas personas le temen a los cementerios. Personas que sufrirían muchísimo con solo pisar uno de ellos, especialmente en horas de la noche. La coimetrofobia, además de ser
el miedo irracional hacia los cementerios también está relacionada con los cadáveres, las lápidas, la tanatopraxia y los zombies, entre otros. Lo cierto es que este miedo no es tan común, pero aquellos que lo padecen pueden llegar a sentir un grado de miedo elevado hacia los camposantos. Un miedo que no es tan habitual como cabría esperarse. Es que los cementerios de por sí son lugares que generan cierta incomodidad. Y en la mayoría de las culturas, el más allá, o el mundo espiritual, es visto como algo inquietante. Sin embargo, las personas coimetrofóbicas no solamente muestran un miedo excesivo a los cementerios, sino que realmente manifiestan unas respuestas emocionales y fisiológicas muy exageradas ante este tipo de lugares. Tal es el caso de las leyendas urbanas Miedo en el cementerio y La apuesta, relatos en los que los protagonistas terminaron pagando muy caro el precio de ingresar a un camposanto durante la noche. En uno de estos casos, más precisamente en la historia de La apuesta, un hombre terminó perdiendo la vida al intentar pasar una noche en un cementerio. El solo hecho de pensar en un entierro, ver las tumbas, las lápidas, o simplemente tener que pasar a pocos metros de un cementerio, son situaciones que seguramente le generarán un mal momento a aquellos que padecen la coimetrofobia. ¿Por qué la coimetrofobia es uno de los miedos más perturbadores? La respuesta es muy sencilla, y es que aquellos que padecen esta peculiar fobia pueden llegar a pasar un muy mal momento al cruzar frente a un cementerio. Un momento extremo en el que sus latidos se acelerarán tanto que estarán al borde de la mismísima muerte. Número 4. Hipnofobia o miedo a quedarse dormido. Hipnofobia o somnifobia es la palabra que define al miedo irracional y excesivo a quedarse dormido. Las personas que padecen esta peculiar fobia temen profundamente a que algo terrible les suceda mientras están durmiendo. Los terrores relacionados con la hipnofobia pueden ser varios. Uno de ellos, por ejemplo, es el miedo a quedarse dormido y nunca despertar, pasando, como reza el dicho popular, de un sueño a otro. Pero quienes sufren de hipnofobia pueden llegar a aterrarse tremendamente por algo que es mucho más complejo y a la vez pavoroso. El miedo a ser visitados por presencias del más allá una vez que concilian el sueño. Imagínense tan solo por unos instantes que cierran sus ojos y en ese preciso momento en el que se quedan dormidos aparecen criaturas perturbadoras. Criaturas que lo último que querrán será dejarlos tranquilos. ¿Quién no ha querido que un sueño hermoso se haga realidad? Pero ¿qué pasaría si es una pesadilla la que se vuelve tangible? Una pesadilla que es capaz de volverse real en un abrir y cerrar de ojos. Solo de imaginarlo, podemos llegar a sentir un escalofrío correr por nuestro cuerpo. Y aunque no lo parezca, esta situación se puede tornar mucho peor. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si estos seres terroríficos de ultratumba que nos visitan durante el sueño, además, llegaran a aparecer cuando estamos despiertos? Hay muchas historias de personas que sufren por culpa de la hipnofobia, que comienzan a tener pesadillas en las que ven estos seres sobrenaturales y que luego de manera misteriosa los mismos
aparecen en la vida real. Y lo que es peor, los persiguen cada noche, acercándose más y más, hasta dejarlos al borde de la locura. En Voces Anónimas contamos el caso de un niño llamado Miguel Pereira. Un niño que sufrió mucho por culpa de la hipnofobia y que hasta el día de hoy quedó marcado. Por eso, al caer la noche, él toma una taza de café detrás de la otra, prende la televisión o a veces la radio y hace todo lo posible por no quedarse dormido. Es por todo esto que la hipnofobia es uno de los terrores más pavorosos que pueden llegar a sufrir los seres humanos. Un miedo que es capaz de despertar cuando las personas quedan dormidas. Número 3. Coulrofobia, o miedo a los payasos. La coulrofobia es el miedo irracional y excesivo hacia los payasos. Cuesta creerlo, pero lo cierto es que esta fobia existe. Y es muy curioso porque los payasos son artistas del mundo de la alegría que buscan animar al público y a la vez robarle muchas sonrisas. Los payasos, a través de sus rutinas humorísticas, sus vestuarios coloridos y caras completamente maquilladas, buscan generar carcajadas en la audiencia e impregnar a la atmósfera que los rodea de un aire mágico y divertido. Por todo lo que les estoy contando, es muy difícil pensar que los payasos, además de hacer reír a la gente, también puedan generar miedo. Un miedo que es capaz de instalarse en la psiquis de las personas de la manera más macabra. La coulrofobia o el miedo a los payasos afecta especialmente a los niños, aunque puede manifestarse en adolescentes y adultos. Algunos estudios revelan que lo que más aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, generalmente acompañado de la nariz roja y del color extraño del pelo, que les permite ocultar su verdadera identidad. Por todo esto, no es extraño descubrir que algunas de las películas más siniestras, como It, por ejemplo, o algunas leyendas urbanas, como El payaso de la mecedora, son de las cosas que más aterrorizan al público. Relatos que nos proponen un mano a mano con estos siniestros personajes de caras pintadas. ¿Y tú, cómo reaccionarías si un día, cuando estás descansando en tu cuarto, descubres que en un oscuro rincón, ahí, muy cerca tuyo, hay un payaso enorme sentado en una silla mecedora? Número 2. Miedo a los ascensores. El miedo de usar un ascensor es una fobia que conjuga dos de los miedos más comunes: la claustrofobia y la acrofobia. Mientras que claustrofobia se refiere al miedo a los espacios cerrados, acrofobia remite al miedo a las alturas. Algunos tienen pavor de entrar a un ascensor vacío, otros en cambio consideran que un ascensor repleto de personas es motivo más que suficiente para estar tenso. Del mismo modo, la sensación de estar físicamente a varios metros de altura también puede infundir un miedo incontrolable en la mente de los seres humanos. Sobre todo para aquellos que se suben a un ascensor con paredes de cristales.
Por eso no es de extrañar que estas cajas transportadoras de personas y objetos sean parte del universo mágico de la tradición oral a través de algunas leyendas escalofriantes que se han tornado populares. Incluso una de estas leyendas involucra un juego, pero no un juego común y corriente, sino un juego que propone un viaje hacia una dimensión secreta de la cual muy poco se sabe: el juego del ascensor. Además, los ascensores también son escenarios de algunas historias tan escalofriantes como inexplicables, como el caso de Elisa Lam, por ejemplo, cuya muerte hasta el día de hoy sigue siendo todo un misterio. Curiosamente, las últimas imágenes que hay de ella con vida son dentro de un ascensor en el Hotel Cecil en Los Ángeles. Si todavía les queda alguna duda sobre lo terrible que puede llegar a ser el miedo a los ascensores, basta con repasar la tragedia ocurrida muchos años atrás en el edificio Joelma, en San Pablo. Más precisamente, el 1 de febrero del año 1974, tragedia en la que perdieron la vida 189 personas. Aquel día, en ese incendio, 13 personas quedaron atrapadas en uno de los ascensores del edificio y murieron carbonizadas. Sus cuerpos fueron llevados al cementerio de San Pedro, en donde yacen en la actualidad. Desde ese momento, nació una leyenda urbana que cuenta que los espíritus de estas 13 personas que no lograron ser identificadas se manifiestan tanto en el cementerio como en el predio en el que se encontraba este edificio. Dicen que se escuchan voces, lamentos desgarradores, y también aquellos que han visitado el lugar y tuvieron alguna experiencia cuentan, entre otras cosas, que han llegado a sentir un olor muy desagradable, como a carne carbonizada. Lo cierto es que cuando lograron abrir el ascensor, los cuerpos estaban tan deteriorados que fue imposible identificarlos. Y hasta el día de hoy la identidad de esas personas que viajaban en ese ascensor de la muerte sigue siendo todo un misterio. Desde aquel trágico incidente en el edificio Joelma, los cuerpos de estas 13 personas no identificadas descansan en el cementerio de San Pedro, en Brasil. A partir de ese momento, muchos eventos inexplicables comenzaron a suscitarse en ese camposanto de Brasil. Lamentos, voces desgarradoras, gritos de auxilio y un fuerte olor a carne carbonizada en el aire. Fue por eso que algunas personas comenzaron a dejar en el camposanto, en esta tumba de las 13 almas fallecidas, en uno de los ascensores del edificio Joelma, vasos con agua. Cuentan que a partir de ese momento, a partir del momento en el que estas personas dejaban los vasos con agua en la tumba del cementerio de San Pedro, estos extraños sucesos cesaron. Antes de pasar al número 1, quiero destacar algunos miedos que son bastante comunes y que estuvieron a punto de entrar en este top. La pediofobia o el miedo a las muñecas. La isoptrofobia o espectrofobia o el miedo a los espejos. La aracnofobia. La nictofobia, el miedo o terror, no solamente a la noche, sino también a la oscuridad. Demonofobia, el miedo a los demonios. Ahora sí, llegamos a lo más alto de este top. Número 1. Tafiofobia. Es conocido un viejo dicho que expresa que hay algo peor que morir: hacerlo 2 veces. Y ni que hablar cuando la segunda vez es bajo tierra. Esta frase refleja que el mayor de los terrores del ser humano es la tafiofobia o el miedo a ser enterrados vivos. A pesar del avance de la tecnología y de las numerosas precauciones que se toman en el presente, los casos sobre entierros prematuros
siguen dando que hablar y se han instalado de manera perturbadora en las mentes de muchas personas. No son pocos los que pueden llegar a paralizarse del miedo tan solo con imaginar que un día pueden abrir sus ojos y descubrir que han sido enterrados con vida. Ya sea por un error médico, un caso de catalepsia o una retorcida tortura, en el siglo XX y XXI los casos sobre entierros prematuros siguen suscitándose de manera inquietante. Si bien el avance de la tecnología ha reducido notoriamente el número de víctimas que sufren la terrible segunda muerte, igualmente, el tema no deja de ser un motivo de preocupación para los seres humanos. En ciertos casos de catalepsia, las personas están conscientes y pueden ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. Este estado es producido por el mal de Parkinson, la epilepsia o la esquizofrenia, entre otras causas. Si bien las personas que padecen catalepsia pueden presentar signos vitales, no son capaces de controlar sus extremidades. Además, la respiración y el pulso se vuelven muy lentos y la piel se torna pálida. Muchas veces esos síntomas hacen creer que estas personas han fallecido, lo que lleva a que sean enterradas vivas. Y esto, a su vez, da lugar a muchas historias y leyendas, como el caso de Alison Burchell, por ejemplo, una mujer australiana que fue registrada como muerta no solo una vez, sino 3 veces. Lo último que recuerda a Alison antes de su primera muerte fue estar riéndose con una película de Abbott y Costello. Entonces se dio cuenta de que no podía moverse, aunque seguía escuchando la voz de los artistas y las risas de los espectadores. Cuando se la llevaron del cine estaba totalmente consciente. Mientras las enfermeras, creyendo que estaba muerta, prepararon su cuerpo para dejarlo en el depósito de cadáveres, podía escucharlas hablar, pero era incapaz de decirles que ella no estaba muerta. Imagínense la desesperación de esta mujer que quería pedirle a gritos a las enfermeras que no la dieran por muerta, pero lamentablemente no podía hacerlo. Fue así que la dejaron en la morgue y finalmente, luego de un rato, volvió en sí. Alison Burchell dijo lo siguiente: todos esos cuerpos estaban a mi alrededor y no sabía qué hacer. Solo me senté y entonces un guardia entró y creo que se llevó una sorpresa mucho mayor que la mía. Unos años después de este suceso, la señora Burchell sufrió otro ataque y la llevaron al depósito de cadáveres por segunda vez, después de ser considerada muerta. Pero esto no es todo, sufrió un tercer ataque en los años 60, después de mudarse a Melbourne, Australia. Al suceder esto, el propio hijo de Alison Burchell, Stephen, les rogó a los paramédicos que no pusieran a su madre en la sala hermética de refrigeración, porque sabía que eso la mataría, a pesar de que todos creían que ella ya estaba muerta. Por suerte, tomaron en cuenta el extraño pedido del hijo y la dejaron en una sala aparte, donde Alison Burchell volvió a recuperarse de su tercera muerte. Este caso icónico dio la vuelta al mundo y la prensa de todas partes habló durante varios días sobre el caso de la mujer que murió 3 veces. Otro caso relacionado con la tafiofobia que ocurrió en el presente y que se viralizó en las redes sociales tuvo lugar en Argentina. Un caso que involucra a 2 jóvenes, 2 amigas llamadas Nina y Natalia. ¿Por qué la tafiofobia está en el lugar número 1 de este top? Fácil. Porque se trata de una situación sumamente desesperante. ¿Acaso no nos sentiríamos de esa manera si un día despertamos adentro de una tumba sabiendo que nadie escuchará tus gritos o tus rasguños? ¿Cuántas personas habrán abierto los ojos para encontrarse con el horror de ver a su propio cuerpo en un ataúd estrecho? ¿Cuántas personas habrán tratado de salir sin éxito de una cripta? ¿Cuántas personas habrán sentido la presión de varios metros de tierra sobre las tapas de sus ataúdes? Nadie lo sabe, solo las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte
de las voces anónimas.